¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas. El día de hoy se encuentran con nosotros nuestros queridos amigos docentes de esta Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, el profesor en la licenciatura en Estudios Multiculturales, Eduardo Santiago Nabor, y la profesora Cruzelena Corona Fernández, quienes nos hablarán un poco sobre temas relacionados con la migración, la educación y el empleo en la región de la Ciénega. ¿Qué implicaciones o qué características tiene la migración aquí en la región de la Ciénega? Doctor. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Hablar yo creo que de la migración en la región tiene varias aristas, porque incluso es un fenómeno que se ha diversificado, no solamente en la región, sino a niveles mundiales, ¿no? Hay muchas motivaciones o muchas, digamos, como causas que permite o que provoca o fomenta que las personas se muevan de sus lugares de origen hacia otros lugares, ¿no? Y creo que en la región podemos experimentar esas diversas causas o motivaciones de la migración. Incluso una de ellas, muy nueva, es que en algunos pueblos, en el contexto de la violencia que ha vivido nuestro estado, ha motivado a la salida de algunas personas o de familias enteras de algunos pueblos a migrar, ¿no? Entonces eso te dice o te da cuenta de que la migración en la región tiene diversas aristas, no solamente aquellas que son como las digamos tradicionales, ¿no? La salida por trabajo en Estados Unidos o en otros lugares, incluso dentro de México, o por ejemplo la migración que tiene ciertas características culturales, ¿no? La de que ya es por tradición, ¿no? Migrar por tradición, ¿no? Entonces digo que también experimentamos en la región otro tipo de cuestiones muy nuevas, ¿no? También por la situación que se vive en nuestro estado. Hola, buenas tardes y también muchas gracias por la invitación. Yo quisiera hablar particularmente de la situación que viven los niños jornaleros migrantes que se encuentran en el municipio de Yurecuaro, Michoacán. Si bien hay muchos motivos por los que se da la migración, en este caso básicamente es por motivos económicos. Los niños viajan con sus familias en lugares y llegan a lugares como Yurecuaro, pero estos lugares son solamente un lugar de paso, porque tienen un recorrido en el cual van llegando a albergues y a zonas particularmente hortícolas para hacer trabajo. En la medida en que las madres salen a trabajar con sus parejas, los niños también se incorporan a estas actividades laborales y podríamos decir que la situación de los niños es muy precaria. No solamente se violan sistemáticamente sus derechos humanos, sino que están expuestos cada vez más a los pesticidas que están en los campos agrícolas y que por supuesto su desarrollo no se da de manera como se da en otros niños, ¿no? Afecta por supuesto a su crecimiento, afecta a su educación y por lo tanto están mucho más explotados y son mucho más vulnerables. Si bien llegan a Yurecuaro,
ellos vienen ya de otros campos en Guanajuato, de aquí se van a Sinaloa, de Sinaloa se van a Tijuana, a San Quintín, regresan a sus lugares de origen. Generalmente son niños que vienen de comunidades indígenas y entonces esta migración interna que se está dando en México es algo en donde se debería de poner mucha atención, porque ya no es en búsqueda de mejores oportunidades de vida, sino más bien es una cuestión de sobrevivencia. Bueno, pues nos damos cuenta de que uno de los factores principales de la migración es la falta de empleo. ¿Qué podrían decirme acerca de las características que ustedes han podido observar aquí en la región de la Ciénega con respecto al empleo? Bueno, en la región de la Ciénega se habla de una gran posibilidad de encontrar trabajo, ¿no? Sin embargo, tendríamos que ver qué tipo de trabajo es. En las cuestiones agrícolas estamos viendo campos de cultivo con productos de alto valor económico, sobre todo aquellos que tienen que ver con la fresa, la zarzamora, la frambuesa, el arándano, que son productos que se exportan, generalmente son productos muy caros y que requieren de mucha mano de obra. Sin embargo, esa mano de obra es mal pagada, son muy explotados y atrapan, digamos, a la gente que está en peores condiciones económicas, aquellos que no han podido tener acceso a la escuela, niños también, mujeres, que salen de sus lugares de origen y en este caso son más cercanos, pueden ir y venir a ellos y sin embargo, pues las condiciones no son tan favorables, ¿no? Bueno, yo coincido con la maestra Cruz. Es un contexto en realidad en la región complejo y que ha tenido una tendencia hacia un modelo de trabajo que engrana a la sociedad de la región, a las sociedades de la región, a un modelo de trabajo internacional, ¿no? Y ese modelo, una de sus características es que el trabajo es precario en términos de sus salarios y cada vez más las familias o los trabajadores en la región, y yo creo que en muchas regiones, enfrentan mayores dificultades para poder alcanzar digamos, los mínimos de sobrevivencia o para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, yo considero que la región ha ido adoptando un modelo de trabajo en varias áreas, tanto en las áreas industriales, en las áreas del campo, un modelo de trabajo que tiene más relación con modelos flexibles, en donde la gente ya no obtiene antigüedad, en donde la gente ya no es el tipo de obreros o de trabajadores con ciertas características que le permitían de alguna forma en otros tiempos vivir o asegurar su sustento. Hoy los trabajos son temporales, por horas, y eso en algunos casos en la política mexicana sobre el trabajo y sobre la producción, eso pareciera o se vuelve como una especie de discurso en donde dicen que permite que las familias puedan moverse, permite que las mujeres puedan atender a sus hijos, y creo que precisamente es eso, otras formas de explotación, ¿no? Formas que integran incluso no solamente a las familias, a las mujeres, a estos modelos, también a los niños, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Porque la mujer sale a trabajar, tiene que regresar a ver a los niños, por ejemplo, tiene que hacer de comer, o si no se cuidan a sus hijos las abuelas. Entonces es una cadena como de engranajes que todo apunta hacia un solo objetivo, el que las empresas y principalmente transnacionales ganen, ¿no? Y bueno, que finalmente no les importa pues las familias o las condiciones de la región, ¿no? Creo que a veces es un engaño pensar que
que sí va a haber muchos trabajos, pero más bien habría que pensar en qué condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de esos trabajos antes que otra cosa, ¿no? Lalo, y sobre lo que dices, me parece que aquí no estamos hablando de que las mujeres salgan a trabajar para desarrollarse individualmente ni como mujeres, sino que es una necesidad, ¿no? Y que son mujeres que no han tenido acceso a la escuela, que tienen muy pocas posibilidades de hacer otra cosa más que o bien el trabajo agrícola o el trabajo dentro de las casas como trabajadoras domésticas, y que en ningún momento tienen un desarrollo pleno como mujeres, sino que es una doble y hasta una triple jornada de trabajo, ¿no? Bueno, pues nos damos cuenta que en este engranaje en el que se encuentra la migración y el empleo, lo que podría empezar a modificarlo serían las nuevas generaciones. Entonces se habla de educación rural, de ruralidades. ¿Podría decirnos algo acerca de la educación rural y de la educación en general en los niños para poder ir modificando esta ideología de un modelo de trabajo? Bueno, pues yo creo que es una mentira que nos han contado eso de que la escuela nos va a sacar de la pobreza. No es cierto. No es cierto, tenemos décadas diciendo eso y nos las hemos tragado, ¿no? Es un pensamiento capitalista, neoliberal, que nos habla de que solamente por medio del estudio vamos a salir de las condiciones en las que estamos. Me parece que habría que cambiar las condiciones económicas, cambiar el modelo de producción, modificar la situación en la que viven todas estas familias para que entonces sí tengan la posibilidad de acceso a la escuela, ¿no? La educación rural poco puede hacer. La educación rural está llena de problemas con currículums y planes de estudio que no corresponden al contexto en el cual se desarrollan, con profesores que no están capacitados para atender grupos multigrado, con una burocracia tan grande que ha sido promovida por el Estado, con sindicatos que están al lado del gobierno, y en esas condiciones yo diría, pues, ¿cuál educación? ¿No? Habría que modificar todo el sistema educativo, poner atención en estas escuelas. Por ejemplo, ahora se está impulsando desde la SEP un programa que se llama la Escuela al Centro. Esta escuela al centro lo que quiere hacer es sacar a todos los niños de las escuelas multigrado y llevarlos a escuelas de organización completa. Las escuelas multigrado, sabemos, están en los lugares más alejados. Para que los niños puedan estar en una escuela de organización completa necesitarían transporte, lo cual la SEP no lo va a proporcionar, ¿no? También quieren llevarlos a escuelas en donde la entrada es a las 8 de la mañana y la salida a las 4 de la tarde. La SEP no les va a dar de comer. ¿Qué van a hacer los maestros? ¿Qué van a hacer los niños ahí? ¿No? Se requiere de una inversión muy fuerte, de voluntades de varias personas, pero sobre todo del gobierno, para modificar cómo está la educación en México. Sinceramente, quienes tenemos acceso a la educación superior somos sumamente privilegiados, porque la gran mayoría no lo tiene. Entonces, pues creo que no contesto a tu pregunta, pero pienso que hay mucho que hacer, pero la educación no es la solución. Bueno, yo considero que, como Cruz dice, que esta idea de educación ha sido parte también de discursos del mismo Estado. Incluso ha sido parte históricamente del discurso de la construcción de un Estado nacional, ¿no? Y que históricamente, como en el caso de México, pues sirvió también para hacer un proceso de incorporación, ¿no?, de aquellos sectores que estaban al margen del Estado nacional que se estaba construyendo, para incorporarlos a toda esta lógica, ¿no?, de todos somos una nación.
Porque otro elemento aparte que me gustaría añadir junto con lo que dice Cruz, es que México no solamente es un país en donde hay muchas diferencias, ¿no? Y que no todos tienen acceso a la educación, sino que también es un país multicultural, ¿no? Con diferentes necesidades, con diferentes expectativas, con diferentes historias, ¿no? Y creo que esto nos llevaría a una pregunta fundamental cuando hablamos de educación. En realidad, ¿qué tipo de educación, no? ¿Y para qué educación, no? Son preguntas que yo, por lo que he visto digamos, en los discursos del gobierno, es que ha habido una tendencia, que como Cruz dice, es una tendencia neoliberal, una tendencia hacia la idea de que la educación te va a permitir un mejor trabajo, ¿no? Ahora, para mucha gente, el tener un mejor trabajo es, por ejemplo, a lo mejor pasar de ser jornalero a ser secretaria en un consultorio, ¿no? En realidad, ¿mejoraron sus condiciones? ¿No? ¿En realidad mejoraron sus expectativas de vida? Creo que no. Entonces, incluso, bueno, es por la experiencia que he tenido con el trabajo con mujeres jornaleras, algunas mujeres han expresado que quisieran seguir, porque la mayoría, una de las características de la región es que hay muy baja escolaridad, y principalmente en mujeres, ¿no? Y principalmente las que van a trabajar al campo. Muy baja escolaridad, muchas de ellas o la mayoría ni siquiera han terminado la primaria, ¿no? Entonces algunas de ellas que he entrevistado expresaban que querían seguir estudiando, ¿no? Y cuando yo les preguntaba, bueno, ¿para qué seguir estudiando? Y ellas decían, es que yo tengo la idea de que con eso voy a mejorar y voy a conseguir un mejor trabajo. Y yo le preguntaba, ¿en dónde te imaginas el mejor trabajo? Y algunas de ellas decían, como secretaria del mismo lugar donde trabajo, o sea, de la planta procesadora de fresa, o de haciendo otra actividad, pero dentro del mismo esquema, ¿no? En realidad no hay movilidad social, ¿no? O no se piensa con que va a haber una movilidad social. El estudiar en otras generaciones y para otros contextos representa la movilidad social, el poder mover a tu familia o a tus descendientes a otro nivel de bienestar, de ingreso y digamos, en términos de qué es lo que piensas y cómo piensas tu entorno y cómo te piensas a ti. Entonces, pareciera que la educación no hace más que dar mano de obra a los diferentes sectores, pero de la misma lógica, del mismo contexto en el que se da, ¿no? Ya, fue ingeniero, ya, estudió para ingeniería, sí, ya no va a ser jornalero, pero va a trabajar para la misma empresa, para la que pudo haber trabajado si fuera jornalero. Dime, no hay movilidad en realidad, ¿no? Y esa es digamos, una parte muy importante que hay que pensar cuando pensamos en educación, ¿no? Y más en educación en sectores como en el campo, en sectores marginales, ¿no? Porque está el campo, pero también hay una parte intermedia, porque no nada más es campo-ciudad, hay una parte intermedia que por lo regular se ha alimentado de las personas que vivían en el campo y que se fueron a las ciudades, pero quedaron en medio, ¿no? Y que tienen los más altos grados de marginalidad, ¿no? En las colonias periféricas de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, en donde ya no saben si son del campo o ya son urbanos, ¿no? Entonces hay muchas condiciones y una complejidad, pues, que te impacta y te invita pues, a tratar de, no sé, de buscar aportar, ¿no? Desde el pensamiento, desde, como dice Cruz, desde un cambio de visión, ¿no? Y creo que, bueno, sí, está en ustedes los jóvenes, ¿no? Pero también está en que pensemos críticamente hacia dónde queremos ir, ¿no? Aquí en la universidad, en la licenciatura de Innovación Educativa o en la de Estudios Multiculturales, ¿se está haciendo algún trabajo de investigación o de análisis sobre estos temas aquí en la región? Pues yo creo que son varios, ¿no?
Bueno, en innovación educativa tenemos este proyecto con los niños jornaleros migrantes, particularmente sobre sus condiciones de vida, pero también cómo se dan los procesos educativos. Son niños que se encuentran en albergues, que están en escuelas multigrado y que vamos viendo cómo les va en la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo trabajan los profesores con ellos, de qué manera se adaptan los currículos, etcétera. Y pues otros compañeros igualmente trabajan cuestiones educativas en otras áreas y en otros espacios, tanto en la ciudad como en las áreas rurales también. Bueno, aquí voy a decir algo que es muy importante para que lo comprendan aquellos que están involucrados en la universidad y para los que en términos generales pudieran escuchar estos mensajes. Y es que si bien la universidad se fundó como una alternativa a los diferentes saberes que ya estaban establecidos como de las universidades tradicionales, ¿no? Y que decíamos en el discurso que la universidad debería dar otro tipo de carreras, ¿no? Innovadoras, muy relacionadas con las cuestiones de lo social, para atender problemas que se están dando en términos actuales en diferentes aspectos, ¿no? Desde lo tecnológico, lo social, lo educativo, todo eso, ¿no? Lo que nos atañe en esta universidad. Sin embargo, ha habido por diferentes circunstancias una especie como de estancamiento en donde la universidad no ha promovido o no ha sabido promover los procesos de investigación que acerquen el conocimiento que nosotros podemos producir como académicos y ustedes, acompañándolos a ustedes también como alumnos, y que ese conocimiento pudiera llegar a diferentes sectores, desde los sectores del mismo Estado, de los que toman decisiones, hasta los sectores sociales, ¿no? Pero es porque la misma universidad, supongo que ha adoptado una especie de las políticas que han tenido o se han diseñado en la actualidad para la educación superior en México, en donde, por ejemplo, podemos ver en México querían declarar al IPN, las carreras del el Instituto Politécnico Nacional, como carreras técnicas, ¿no? Quitarles esa base social, humanista, ¿no? Y darle a toda la educación superior un carácter tecnológico, un carácter utilitario, ¿no? Y creo que hay otros aspectos muy importantes. Entonces, y la universidad ha tenido ese estancamiento, no promover la investigación. Sin embargo, como Cruz también señaló, habemos muchos profesores aquí que intentamos de todos modos hacer investigación, ¿no? Y andamos tanto acompañando a alumnos como metiéndonos con colegas para poder en proyectos poder producir algo, ¿no? Y darlo a conocer. Por ejemplo, en multiculturales cada uno de los colegas pues tiene algún proyecto que tiene diferentes características. Pero en el caso, por ejemplo, mío, mis intereses están muy puestos en las cuestiones sobre las mujeres y el trabajo en la región, principalmente en la región de cultivo de la fresa y de la frutilla, ¿no? Y entonces, ahí es donde comienzas a darte cuenta, pues, lo importante que es que el papel de una universidad, ¿sí? para comprender esos procesos y para poder hacer algo. Entonces, pero bueno, esa es una cuestión que tiene que ver también con que debe haber una visión de la parte de los dirigentes, de la universidad, del mismo gobierno del Estado, una visión sobre cuál es el papel de una institución como esta, ¿no? Cuál es, hacia dónde queremos ir, ¿no? Hay muchas condiciones austeras, ¿sí? Falta de dineros, falta de recursos, en fin, esa es una cosa, pero la otra es los objetivos que tenga la universidad, y creo que ninguno de los académicos podríamos decir que nos ha interesado más el dinero para hacer nuestro trabajo, nos ha interesado más el apoyo como institución para hacer nuestro trabajo, ¿no?
que creo que ahí es donde hemos tenido alguna especie como de estancamiento, claramente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bueno, ya que menciona Lalo esto del estancamiento, me parece que también hay que tomar en cuenta que este sistema neoliberal nuevamente es el que ha provocado que en muchos casos las instituciones de educación superior se vean como empresas y no como universidades, ¿no? Y me parece que también esto es algo que le está sucediendo a esta universidad, que se le está viendo desde hace 3 años básicamente como una empresa y pareciera que en lugar de tener un rector tenemos un gerente. Ese es el problema principal, porque los profesores hacemos lo que podemos en términos de investigación, salimos a pesar de todos los obstáculos que se nos ponen, publicamos, por ejemplo, y sin embargo, cada vez más son las barreras que se nos ponen y tiene que ver precisamente con eso, que ya una universidad no se ve como una productora de conocimiento, sino como una empresa que hay que administrar y cuyos administradores se ven como gerentes y no como rectores, ¿no? Que ponen el rumbo, que convocan asambleas, que deciden los ejes por donde transitar. Ya no se hace eso, simplemente está en función del dinero y yo creo que eso no debería sucederle a una universidad tan joven como esta. Bueno, pues para finalizar, no sé si deseen agregar algún comentario con respecto a este tema que estamos tocando sobre la situación de la región de la Ciénega. Bueno, desde mi punto de vista, creo que los temas que se trataron aquí implican, digamos, más discusión, mayor diálogo, y no solamente un diálogo entre Cruz, yo, ustedes, sino más actores, ¿no? Involucrar más actores. Y creo que la universidad pudiera ser un buen lugar en donde conjuntar esas voces, ¿no? Promover esos diálogos, promover esa producción de saberes, ¿no? Sobre estas temáticas, porque las temáticas no son las que hemos ahorita aquí dibujado, dicho alguna opinión sobre ellas, son nodales, no son temáticas, se vuelven problemáticas en la Ciénega, ¿sí? Entonces ese es mi punto de vista y creo yo que se podría avanzar si la misma universidad, a través de todos de sus mecanismos, en fin, pudiera promover algo mucho más amplio, con mayor diálogo y mayor involucramiento de los diversos actores, ¿no? Bueno, yo para finalizar, primero quiero felicitarlos por este espacio, agradecerles también la invitación nuevamente y, como decía Eduardo, tratar de invitar a otros actores. Efectivamente, estas problemáticas se unen con otras también importantes como la violencia, por ejemplo, como la pobreza, la miseria, y que además de poder invitar, pudiéramos tener en algún momento algún programa en donde ustedes salgan y hagan reportajes en los lugares en donde existan estas problemáticas, que entrevisten a diferentes personas que puedan estar ahí, de tal suerte que tengamos una visión mucho más integral de lo que sucede en nuestra región. Nada más. Bueno, pues agradecemos su participación en esta charla y esperamos volver a contar con ustedes en la intervención y en el diálogo sobre temas que afectan y que interesan a todos los que habitamos en esta región de la Ciénega. Muchas gracias a los dos. Esto fue Perspectivas, nos vemos la próxima.